Hoy es 27 de octubre de 2025 y tenemos sobre la mesa una colección interesante de documentos oficiales ecuatorianos, todos publicados más o menos por esta fecha. Hay de todo, desde directrices nacionales de educación, finanzas deportivas, hasta ordenanzas municipales sobre cómo deben lucir las calles. O cómo se ajusta un presupuesto local. Sí. Exacto. E incluso el Plan Maestro de Desarrollo para una pequeña parroquia rural. La pregunta es, ¿qué historia nos cuenta esta selección sobre cómo funciona Ecuador en distintos niveles? Nuestra misión hoy es explorar estas fuentes diversas, extraer las ideas clave y ver si encontramos, conexiones. Vamos a revisar un protocolo del Ministerio de Educación, acuerdos del Ministerio del Deporte Ordenanzas de cantones como Huaquillas y Pelileo. y ese plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Luis Cordero, que es bastante detallado. Queremos ofrecer una visión, digamos, concentrada, pero significativa de cómo las políticas nacionales aterrizan, o al menos intentan aterrizar, en la realidad local. Cómo se maneja el dinero público, cómo se intenta ordenar el espacio urbano. Y cómo una comunidad planifica su futuro, basándonos estrictamente en lo que dicen estos papeles. Bueno, entremos en materia. Comencemos por el ámbito nacional. Hay un documento importante del Ministerio de Educación. Ajá. Un protocolo para acompañar a niños, niñas y adolescentes en relación con su identidad de género dentro del sistema educativo. Un tema, delicado y muy relevante. Definitivamente. Y es clave entender que este protocolo no surge de la nada, Claro. Tiene un fuerte respaldo legal en la Constitución ecuatoriana. Pienso en principios fundamentales como la no discriminación, el interés superior del niño, la protección contra la violencia, el derecho a la igualdad y a decidir sobre la propia sexualidad. Además, hubo una sentencia específica de la Corte Constitucional, la 95-18-EP24, que impulsó la creación de medidas concretas. Ah, o sea que hay un antecedente judicial fuerte. Exacto. Y todo esto se enmarca en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la LOI, que es como la ley madre en educación. Entendido. Responde a un mandato legal claro de protección y derechos. ¿Y cuáles son los objetivos centrales de este protocolo ya en la práctica escolar, en el día a día? Pues el fin último es crear entornos educativos que sean seguros, inclusivos y donde no haya espacio para la violencia o discriminación por identidad de género. Suena fundamental. Y esto, ojo, no es solo tarea de los directivos, Involucra a toda la comunidad, autoridades, los equipos de consejería estudiantil, los DS, Los de ese sí. docentes y también a las familias. Y se apoya en varios enfoques importantes: derechos humanos, perspectiva de género, inclusión, interculturalidad, interseccionalidad. O sea, busca ser muy completo. Un detalle que me parece llamativo es cómo el protocolo aborda conceptos clave. Define género no como algo biológico fijo, sino como una construcción social. Interesante. Y el desarrollo de la identidad como un proceso que dura toda la vida, pero que es especialmente crucial, claro, en la infancia y adolescencia. Reconoce que las nuevas generaciones viven y construyen sus identidades de forma distinta. Ajá. Y para subrayar la urgencia, cita un dato del INEC que da que pensar. ¿Cuál es? De las más de 270,000 personas que se identifican como LGBTI+ en Ecuador, menos del 30% ha terminado el bachillerato. Uf, menos del 30%. Eso es bajo. Muy bajo. Y sugiere barreras estructurales importantes en el acceso y permanencia educativa. Este protocolo, intenta empezar a desmontar eso. Ese dato del bachillerato es fuerte. Realmente apunta a un problema sistémico. ¿Y cómo planea el protocolo actuar frente a esto? ¿Qué pasos propone? Se estructura en 3 ejes claros: prevención, detección y actuación. Prevención, detección, actuación. ¿Ok? La prevención se centra en sensibilizar y formar al personal educativo y a las familias, siempre respetando la autonomía progresiva del estudiante. ¿Qué significa eso exactamente? Significa respetar su capacidad de decidir según su edad y madurez. No es lo mismo un niño pequeño que un adolescente. Entendido. Luego, detección. La detección busca que docentes, familias, incluso los propios compañeros puedan identificar señales de alerta. Comentarios hirientes, burlas, rechazo a cómo alguien expresa su género, hasta sanciones injustas. Estar atentos, básicamente. Exacto. Y finalmente, la actuación. Aquí se definen los pasos a seguir si se detecta un caso. ¿Cómo cuáles?
Activar rutas y protocolos ya existentes y coordinar con otras instituciones clave. Hablamos del Ministerio de Salud Pública, el MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Fiscalía, si se sospecha un delito, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, y el protocolo insiste mucho en que todo debe hacerse protegiendo al estudiante, manteniendo la confidencialidad y, sobre todo, evitando revictimizarlo. Queda claro que es un enfoque integral, muy conectado con otras instituciones. Y para el personal educativo que, digamos, no siga estas directrices, hay consecuencias específicas. Sí, la propia LOE, la Ley de Educación, establece infracciones. Por ejemplo, negar la matrícula a un estudiante o expulsarlo por su identidad de género u orientación sexual se considera una falta grave. Con las sanciones correspondientes, me imagino. Claro, las que establezcan la ley para faltas graves. Bien. Cambiemos de ministerio, pero sigamos a nivel nacional y en la misma época. Encontramos actividad en el Ministerio del Deporte, Ajá. relacionada con la aprobación de los planes operativos anuales, los POA, para 2025 de varias federaciones deportivas. Exacto. Aquí vemos un ejemplo de la maquinaria administrativa del Estado funcionando. Estos POA son, básicamente, los planes de gasto y actividades de cada federación para el año. ¿Y cómo es el proceso? Pasan por validaciones técnicas internas en el ministerio, por direcciones como planificación e inversión, regulación y evaluación, y finalmente se aprueban mediante un acuerdo ministerial. En los documentos que tenemos, quien firma como responsable de la validación técnica es el MEGES Cristian Gustavo Morales Valencia, director de planificación e inversión en ese momento. Ok. ¿Y hay casos concretos que ilustran cómo funciona? ¿Se aprueban los POA para la Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades Subacuáticas? Ujú. Y también para la Federación Deportiva Provincial de Galápagos, entre otras. Y fíjate en este detalle con la Federación de Buceo, me pareció curioso. A ver. El monto que se les notifica para su plan es de $29,850. Ujú. Pero el dinero que efectivamente se les va a transferir es un poquito menor, $29,761,70. Ah, ¿y por qué la diferencia? La diferencia, $88,30. Es un saldo que les quedó sin gastar del año anterior y se lo descuentan ahora. Ah, mira. Ese pequeño ajuste de $88 es un buen ejemplo de cómo funciona el control financiero entre un año fiscal y el siguiente. Claro, muestra que hay un seguimiento de los saldos. Sí, y que las asignaciones se ajustan en función de lo ejecutado previamente. No es solo toma el dinero y ya, hay un control. Muy bien, ahora descendamos un nivel. Dejemos los ministerios y vayamos a los gobiernos autónomos descentralizados, los GADS. Los gobiernos locales. Municipales, parroquiales. Exacto. ¿Qué estaban haciendo por estas fechas a través de sus ordenanzas? ¿Qué encontramos? Pues encontramos ejemplos interesantes. En el cantón Huaquillas, allá en la frontera sur. Huaquilla, sí. Se aprobó una ordenanza para regular los lotes urbanos baldíos, esos terrenos vacíos que a menudo no tienen cerramiento ni mantenimiento. Un problema bastante común en muchas ciudades. Exacto, y el problema, como señala la misma ordenanza, es que pueden generar insalubridad, inseguridad y, claro, afectar la imagen de la ciudad, el ornato. ¿Y en qué se basa la ordenanza para intervenir? Se basa en las competencias que la ley, el CUTAD, que es el código que rige a los GADS, les da a los municipios para el uso del suelo y el ornato, y también en el derecho constitucional a vivir en un ambiente sano. Tiene lógica. ¿Y qué exige la ordenanza a los dueños de estos lotes? Les obliga a construir cerramientos adecuados, a mantenerlos limpios, seguros, prohíbe explícitamente usarlos como botaderos de basura, permitir actividades ilegales o tener los cerramientos en mal estado, rotos o caídos. Busca poner orden, digamos. Sí, y busca, según el texto, fomentar la corresponsabilidad ciudadana. O sea, que todos se sientan parte del cuidado del espacio público. No es solo tarea del municipio. Interesante ese enfoque. Otro ejemplo. Sí, moviéndonos a otro cantón, San Pedro de Pelileo, en la Sierra Centro. Pelileo. Ahí vemos una dinámica diferente. Una segunda reforma al presupuesto participativo del año 2025. Una segunda reforma. Eso sugiere que los presupuestos se ajustan bastante. Exacto. Nos muestra que los presupuestos locales no son documentos estáticos grabados en piedra. Son herramientas vivas que se ajustan durante el año según van cambiando las necesidades o las prioridades. ¿Y cómo fue el proceso? Pues, como manda la ley.
incluyó 2 debates en el Consejo Municipal y la aprobación final, la sanción, del alcalde de ese momento, Gabriel Zúñiga Silva. Y al ver las tablas de la reforma, ¿qué tipo de ajustes se hicieron? ¿Nos dan alguna pista sobre las prioridades del municipio en ese momento? Sí, se ven modificaciones en varias partidas. Por ejemplo, hay ajustes en rubros como honorarios por contratos civiles de servicios, mobiliarios, maquinarias y equipos, Equipamiento. e incluso en investigaciones profesionales y análisis de laboratorio. ¿Y qué podría indicar eso? Bueno, aunque son solo fragmentos, estos movimientos podrían sugerir quizás un reenfoque del gasto, tal vez hacia la contratación de servicios externos especializados o inversión en equipamiento para mejorar la gestión municipal o algún servicio específico. Ilustra cómo se toman decisiones concretas sobre dónde poner el dinero. Interesante ver esa flexibilidad presupuestaria en acción. Y mencionaste un tercer ejemplo municipal, de Sevilla de Oro. ¿Algo rápido sobre eso? Sí, brevemente. Una ordenanza relacionada con la organización y funcionamiento del registro de la propiedad. Ah, ok. Este es un buen ejemplo de lo que se llama administración concurrente, como dice la Constitución en el artículo 265. Concurrente. ¿Qué significa eso? Significa que tanto el gobierno nacional como el municipal comparten responsabilidades sobre cómo funciona este servicio. Es clave para la seguridad jurídica de los bienes inmuebles, ¿no? Y también puede ser una fuente de ingresos para el municipio. Esta ordenanza, pues, busca regular esa parte local de la gestión. Entendido. 3 ejemplos locales que nos muestran distintas facetas: ornato, presupuesto, administración de servicios. Ahora profundicemos aún más en lo local. Vamos a lo parroquial. Exacto, con la fuente más extensa que tenemos, la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el PDOT, 2023-2027, de la Parroquia Rural Luis Cordero. Que pertenece al cantón Azogues en la provincia de Cañar. Correcto. Y un PDOT es, en esencia, la hoja de ruta que una parroquia o cantón traza para su futuro, ¿verdad? Exacto. Es un instrumento clave de planificación. Y para entender este PDOT de Luis Cordero, ayuda a tener un poco de contexto sobre la parroquia. A ver, cuéntanos. Es una parroquia con historia, ligada a azogues y a antiguas parcialidades indígenas, los Puésar y Taday. Su nombre honra a un expresidente ecuatoriano, Luis Cordero, que tuvo vínculos con la zona. Ah, mira. Geográficamente, es relevante que parte de su territorio está dentro de la Reserva de Biosfera Macizo del Cajas. Eso implica consideraciones ambientales importantes, me imagino. Definitivamente. En cuanto a población, son cerca de 4.000 habitantes, con un crecimiento lento. La mayoría se identifica como mestiza, un 60%, pero hay una presencia indígena significativa, cercana al 36%. Interesante composición. Con ese contexto, veamos qué encontró el diagnóstico que hizo la parroquia para elaborar este plan. Es muy detallado, pero ¿cuáles serían algunos hallazgos clave en las distintas áreas o sistemas que analiza? El diagnóstico es exhaustivo, sí. Por ejemplo, en lo biofísico, describe la diversidad de suelos, alfisoles, andisoles, varios tipos y los conflictos por su uso. A veces se sobreexplota, a veces se subutiliza. Típico en zonas rurales. Sí. Identifica fuentes de agua importantes, como el río Santiago y canales de riego, pero también riesgos clave, posibles deslizamientos ligados a fallas geológicas y lluvias. Riesgos naturales. Exacto. Y los efectos del cambio climático, como tendencias en lluvias, temperaturas, heladas, aunque el riesgo climático general lo califican como bajo a moderado. Destaca ecosistemas valiosos como bosques montanos y la presencia de minería no metálica, arcilla, feldespato, caolín, caliza. ¿Y fauna y flora? Menciona ejemplos locales: eucalipto, aliso, chilco en flora y chucuri, lobo de páramo, venado en fauna. Y aves como el curiquingue. Es una zona con biodiversidad. Y en cuanto a dónde y cómo vive la gente, los asentamientos humanos. Describe la estructura: una cabecera parroquial, Luis Cordero, y 17 comunidades rurales dispersas, como María Auxiliadora, Biblicay, Huintul, Leonán. Bastante disperso, entonces. Sí, y algo clave es la variabilidad de los servicios básicos. El agua potable parece tener una cobertura relativamente buena, pero el alcantarillado es deficiente en varias zonas. Mencionan el caso de Huintul, por ejemplo, donde dependen de pozos sépticos. Uf,
Eso es un problema serio de salud pública y ambiental. Totalmente. Lista también las instalaciones importantes, la unidad educativa Los Cañaris, centros de salud en Luis Cordero y Chapacal, un dispensario del IES en Quillopungo, casas comunales, iglesias, canchas deportivas. Es el equipamiento básico que da vida a la parroquia. Pasemos a lo sociocultural. ¿Qué destaca el diagnóstico ahí? Presenta datos educativos, como el número de estudiantes, unos 496 en ese periodo. En salud, las principales causas por las que la gente va a los centros de salud son enfermedades respiratorias comunes, como la rinofaringitis. Resfriados, gripes. Sí, eso. Y también hipertensión arterial y parasitosis, lo que puede volver a indicar problemas de saneamiento o agua. Hay datos demográficos sobre natalidad y fecundidad. Identifican unas 60 personas con discapacidad, sobre todo físico-motora e intelectual, y mencionan los programas de apoyo del MIES, como los bonos Joaquín Gallegos Lara, Toda una vida, Mis mejores años. ¿Y la cultura local? Resaltan el patrimonio cultural. Por un lado, el intangible. La historia local, la medicina tradicional con plantas mencionan la lechuga, el pelo de choclo, la ruda, la Santa María. Saberes ancestrales. Exacto. Las fiestas populares como San Marcos, la parroquialización, la Virgen de los Remedios, las bandas de pueblo. Y por otro lado, el patrimonio tangible. Varias viviendas antiguas que están catalogadas, aunque señalan que algunas están deterioradas. ¿Y mencionan la desnutrición infantil? Sí, un punto crítico que mencionan es la desnutrición crónica infantil. Lo vinculan con la preocupación nacional y provincial sobre este tema. En Cañar, la provincia, mencionan una tasa preocupante. Creo que era alrededor del 22.9% en menores de 2 años. Una cifra alta. Es una radiografía bastante completa de la gente y sus costumbres y sobre la economía local. ¿De qué vive la gente? En lo económico productivo, las actividades principales son la agricultura de ciclo corto, maíz, arveja, frijol y la ganadería, mayormente para autoconsumo o mercados locales, no a gran escala. Agricultura familiar, digamos. Sí, principalmente. Mencionan el valor agregado bruto, VAB, del cantón Azogues como referencia del contexto económico mayor. La población económicamente activa es de casi 3.400 personas. ¿Algún producto destacado? Un producto artesanal específico son los sombreros de paja toquilla, especialmente en la comunidad de Leonán, pero señalan algo duro. Los ingresos para las tejedoras son muy bajos, alrededor de $7 al día. $7 al día. Muy poco por ese trabajo tan elaborado. Muy poco. Identifican también potencial turístico en lugares históricos y naturales. Una hacienda ligada al expresidente Cordero en Huintul, formaciones rocosas llamadas El Salado, antiguas minas de mercurio en San Marcos, la laguna de Chócar. Suena interesante. Sí, pero admiten que falta infraestructura básica, como alojamiento para turistas. Y un punto importante, la seguridad alimentaria depende fuertemente de lo que cada familia produce, del autoconsumo. Entendido. Finalmente, ¿qué dice el diagnóstico sobre la propia gestión de la parroquia, lo político institucional? Detalla la estructura del gobierno parroquial, el GAD parroquial, mencionando al presidente de ese momento, el ingeniero Carlos Gonzalo Orbe Ruilova, y a sus vocales. Ok. Describe los mecanismos de participación ciudadana que existen, como el Consejo de Planificación Local y el mapeo de líderes comunitarios y organizaciones. ¿Y son autocríticos con su gestión? Sí, hacen una autocrítica interesante. Analizan el cumplimiento del PDOT anterior y señalan que las metas se cumplieron solo parcialmente. Y la ejecución del presupuesto fue muy variable. ¿Qué tan variable? Dan ejemplos. En 2021 solo gastaron el 17% de lo presupuestado. Mejoró al 57% en 2022 y al 78% en 2023. Pero ese 17% inicial... Eso evidencia un desafío grande en la capacidad de gestión y ejecución de planes, ¿no? Exacto. Tienes el plan, pero ejecutarlo es otra historia. Con toda esa información del diagnóstico, el PDOT actualizado propone una estrategia, claro. Incluye una visión de futuro para la parroquia, objetivos claros, políticas locales, metas que se puedan medir e indicadores para evaluar el progreso.
Una planificación más estructurada, se supone. Sí, y si vinculamos esto con una visión más amplia, es importante notar que estos planes locales buscan alinearse con estrategias nacionales, como el Plan Nacional de Desarrollo vigente en ese momento, 2024-2025, y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Intentan conectar lo local con lo global. Eso es. Además, incorporan de manera transversal enfoques clave: igualdad de género, gestión de riesgos, adaptación al cambio climático y la lucha contra la desnutrición infantil en todas sus propuestas. No son solo temas aislados. Es decir, intentan que esos enfoques crucen todas las acciones. Sí. ¿Y eso cómo se traduce en proyectos o acciones concretas que proponen? ¿Dan ejemplos? Sí, el plan incluye un banco de ideas y proyectos. Por ejemplo, proponen crear áreas de protección ecológica, mejorar la infraestructura de agua potable y, crucialmente, de alcantarillado, priorizando zonas necesitadas como Huíntul. Atacando ese problema detectado. Exacto. Buscan fortalecer la producción local, apoyando a cooperativas o modernizando sistemas de riego con tecnología. Planean mejorar caminos vecinales, que siempre es una necesidad en lo rural. Mantenimiento vial, sí. Crear escuelas de fútbol para jóvenes, implementar programas de manejo de basura y reforestar con especies nativas. Y hablan de presupuestos. Dan cifras referenciales para algunas ideas. Mencionan, por ejemplo, unos $180,000 para mantenimiento vial, $70,000 para infraestructura comunitaria o $34,500 para las escuelas de fútbol. Son estimaciones, claro, para orientar. Entonces, ¿qué panorama nos deja todo esto? Hemos viajado desde una política nacional sobre identidad de género en las escuelas, Pasando por la minucia de un ajuste presupuestario deportivo, las reglas de ornato en un municipio. hasta llegar a la planificación detalladísima de una parroquia rural como Luis Cordero, que mapea desde sus tipos de suelo hasta los ingresos de sus artesanas. Una visión bastante completa de diferentes niveles. Sí, es una muestra de la naturaleza multifacética de la gobernanza y la planificación en Ecuador, vista a través de estos documentos del 27 de octubre de 2025. Y como reflexión final, ¿sabes? Resulta interesante contrastar la planificación tan participativa y detallada que vimos en el PDOT de Luis Cordero, ¿Mm? que busca responder a necesidades muy concretas de su gente, con los grandes principios constitucionales sobre derechos y bienestar que sustentan, por ejemplo, el Protocolo Educativo Nacional que vimos al inicio. Es verdad, son dos caras de la misma moneda en cierto modo. Exacto. Ambos documentos, en escalas muy diferentes, intentan materializar aspiraciones de una vida digna y equitativa. Pero esto nos lleva a una pregunta importante, creo yo. ¿Cuál sería? ¿Cómo se asegura el país de que esta planificación local tan minuciosa, que identifica problemas específicos como la falta de alcantarillado en Huíntul o la necesidad de apoyar a las tejedoras de sombreros en Leonán, realmente se articule con los niveles superiores, cantonal, provincial, nacional? Claro, ¿cómo se asegura que no quede solo en el papel? Exacto, y que reciba el apoyo técnico y financiero necesario para hacerse realidad. ¿Qué mecanismos existen o deberían fortalecerse para garantizar que la visión nacional se nutra de estas realidades locales tan diversas y, a su vez, que las políticas nacionales se implementen efectivamente considerando estas particularidades? Esa conexión entre niveles. Es una tensión clave en la gobernanza, cómo hacer que todo encaje y funcione para la gente. Una pregunta fundamental para seguir reflexionando, sin duda. Con esto cerramos nuestra exploración de hoy por estas fuentes ecuatorianas. Gracias por acompañarnos en este análisis.